Bueno, aquí estamos, Luis y Daniel, estamos presentando nuestro podcast La Tónica, con este nuestro primer capítulo, nuestra primera emisión, y queremos entrar fuerte con un tema de mucha controversia, muy interesante, que realmente es difícil encontrar una solución, tal vez lo hagamos, Tal vez. probablemente. Y esta es la pregunta, bueno, México tiene salida a los dos mares, México tiene frontera con Estados Unidos, una gran cantidad de climas, de culturas, hay talento en México en todos los ámbitos. Bueno, ¿por qué no somos potencia mundial? ¿Por qué no somos un país de primer mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues es que es algo que venimos arrastrando. Yo siento que a lo largo de la historia se nos han inculcado muchas cosas dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro pensamiento, que muchas veces eso no nos ayuda a avanzar y a mejorar. Porque como bien lo dices, pues las medios, las cosas, ahí están para que podamos a crecer, para que podamos ser referencia ante el mundo. Y pues es necesario que nos sentemos un momento a platicar y a reflexionar y que juntos pues planteemos soluciones, ¿verdad? Exactamente. Que veamos y seamos críticos ante las cosas de manera sincera y que podamos buscar soluciones para avanzar. Exactamente. Y bueno, la pregunta inicial de todo esto es, ¿qué significa ser una potencia mundial? ¿Qué sentido tiene? Digo, casi siempre nos estamos enfocando en que las mejores economías son las potencias mundiales, Mm, pero el significado de ser potencia mundial no pudiera ir más allá de eso. Quiero decir, no tiene que ver con educación, con cultura, porque si nos ponemos a pensar, países, por ejemplo, como Cuba, que tienen una gran calidad de educación, en teoría, podemos notar que estos países no tienen un crecimiento económico tan grande, por lo que pudiéramos desligar tal vez a la educación de la economía. mm. ¿Qué significa ser potencia mundial? ¿Es solo enfocarnos en lo económico? Pues lo que yo pienso es que la mayoría de las personas tenemos en nuestra mente que el ser potencia tiene que ver con lo económico. Pero yo creo que eso es alejarnos realmente del significado, porque para ser potencia hay que ser referente en muchas áreas, tanto en lo cultural, en lo económico, en la manera en la que se atienden los sistemas de salud, cómo es que se trabaja con los sistemas educativos, las reformas que se tienen, las políticas, y pues son muchas áreas diferentes que tratar para ser potencia, porque es interesante lo que mencionas acerca de Cuba. Ah, pues Cuba es un país donde su sociedad es muy culta, se imparte una muy buena educación, pero vemos que su economía no refleja, no refleja eso. Y ahí pues son muchos aspectos que analizar, pero dentro de México, no sé cómo lo veas tú, pero yo veo muchos factores buenos y positivos y también muchos malos y negativos am, que influyen en el cómo estamos ahorita. Exactamente. Tal vez si realmente abrimos nuestros ojos, pues podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas buenas am, para cambiar. Y que las hay, Ajá. definitivamente. Y si nos centramos un poco en ese ejemplo, por ejemplo, de Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Cuba que no le ha permitido desarrollarse a su esplendor, como lo pensaríamos? Yo pienso que uno de los factores que ha influido mucho es Estados Unidos. Ujú. Los bloqueos económicos que han existido por parte de este país, que han bloqueado completamente su economía. Y si nos centramos en México en este aspecto, bueno, México tiene frontera con Estados Unidos, lo cual es una ventaja muy grande para poder desarrollar el comercio. Sí. Muchos países quisieran tener esta frontera, déjame decirte, con Estados Unidos. Pero también está el otro lado de la moneda, que es la dependencia que tiene México a Estados Unidos, la dependencia económica. Hay una frase muy común que se dice aquí donde vivimos nosotros, que si a Estados Unidos le da un resfriado, a México le da una neumonía. Y es que realmente nosotros dependemos de lo que sucede en Estados Unidos. Si al dólar le va mal, al peso le termina yendo mal, ¿sí? Sí. Siendo esto no al revés, porque quien depende de Estados Unidos es México. Aunque Estados Unidos también depende de la economía de México, la moneda de Estados Unidos es más fuerte.
Es un tema para analizar. ¿Por qué México depende tanto de Estados Unidos? ¿Beneficia o afecta? No, pues sin duda creo que afecta la dependencia tan grande que hay de Estados Unidos. Am, en gran medida se debe a las políticas que tenemos pues en nuestro país. Siempre en los tratados de libre comercio, que los últimos que se han hecho entre Estados Unidos, Canadá y México, pareciera ser que si los analizamos, pues el que viene perdiendo casi siempre es México. Si por alguna razón el gobierno de los Estados Unidos se molesta o no le parece algo, pues de manera fácil y sencilla pueden subir los impuestos a lo que se cobra por los aranceles, y pues eso repercute directamente Claro. en México. Es interesante, el año pasado, no sé si te acuerdas, que hubo una gran helada. Bueno, hubo una temporada en donde el frío Pues, afectó mucho y de la nada, Texas, el estado de Texas decidió simplemente pues cerrar, por decirlo de alguna manera, la llave del gas para que nada más ellos lo consumieran, y gran parte de México, del norte de México, se vio afectado porque el gas que viene de allá de Texas, simplemente en un momento lo decidieron que ya no nos iban a vender. sí. De hecho, en esas fechas nosotros nos quedamos sin electricidad. En mi caso, de mi casa, ¿verdad? Fue aproximadamente por un día. Estuvo un poco feo, tuvimos que comprar velas, etcétera. Pero Sí, sí, es interesante. Y es que sí, realmente Estados Unidos tiene un gran poder en comparación con México y lo que a ellos les convenga, pues van a terminar haciendo. Aunque la verdad es que yo pienso que México pudiera ser una potencia independientemente de esto. O sea, tal vez sea conformista echarle la culpa, ¿no? Directamente a otro país por nuestra situación actual. No sé qué opinas tú. sí. Pues pienso que es bueno mencionarlo de que sí es un gran factor, que nos ha afectado durante a lo largo de la historia lo que Estados Unidos hace o deje de hacer, pero es bueno que se empiece a hablar de esto. Somos jóvenes los dos, pero yo no recuerdo mucho acerca de temas hablados en donde se hable de esto, específicamente de la dependencia que existe con Estados Unidos. Am, pues es necesario que se vea, pero también no cargar toda la responsabilidad Claro, a ellos, claro. que también solamente por mencionar, Estados Unidos es la nación que es, también gran parte, no por decir por los mexicanos, pero por una comunidad latina muy grande Así es. que sostiene a ese país en cuestión de la mano de obra, la agricultura. Correcto. ah, entonces, también ellos dependen mucho de nosotros. Así es. Y aunque muchas veces no lo quieren ver, pero pienso que sí es sabido en los altos puestos de gobierno esta situación. Es por eso que, por ejemplo, cuando Donald Trump estuvo a cargo de la presidencia de Estados Unidos, se pensaba que iban a haber políticas migratorias muy estrictas en cuanto a la materia de entrar al país, etcétera, etcétera. Mm, Y realmente sigue habiendo muchos mexicanos, latinos, indocumentados en Estados Unidos, porque estos son los que trabajan, son los que laboran allá, los que trabajan en el campo, los que desarrollan la agricultura. Una gran parte de la economía de Estados Unidos depende de la mano de obra en México. Estoy de acuerdo. Pero también quisiera analizar lo siguiente. Bueno, vas tú a las tiendas, por ejemplo, nosotros vivimos en Cuauhtémoc, ¿no? En la parte de Chihuahua, pero las tiendas en México, ¿cuáles son las principales que hay? Podemos mencionar Walmart, podemos mencionar Sam's, ¿no? Por ejemplo, dos tiendas muy comerciales, por así decirlo. Entras a estas tiendas, primero que nada, son tiendas de origen estadounidense. ¿Sí? Segunda cosa, entras a las tiendas y todas las cosas que ves, muchas provienen de Estados Unidos, muchas otras de dónde provienen, de China, de Indonesia. Realmente, en comparación con toda la mercancía que llega, ¿sí?, a las tiendas, que compramos, que adquirimos, poca es de origen mexicano. ¿Sí? Quiero decir, probablemente haya, desconozco el dato, pero una marca comercial famosa que produzca computadoras, que produzca celulares, mexicana totalmente. pues no la hay. Como tal del país sí,
sí exporta muchos artículos de la cuestión electrónica, pero hay muchas ironías en eso que mencionas. Por ejemplo, en nuestra región es una zona donde se produce mucho la manzana, ¿verdad? Así Y es muy extraño ver cómo a lo largo de las épocas o de los años, a veces es más fácil encontrar manzana estadounidense en nuestro súper que la manzana local, Exactamente. Entonces es como, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? O sea, necesitamos comenzar a apoyar la economía, pues, local, A ¿verdad? fortalecernos internamente. Y parte de muchas cosas, por ejemplo, nuestras frutas, nuestras verduras, comprarlas en lugares, en mercados de la localidad, etcétera. Yo pienso que eso pudiera fortalecer internamente nuestra economía, de muchas formas, ¿eh? Eh, aquí en Cuauhtémoc hay una situación que se presenta. Les platicamos un poco porque tal vez en sus ciudades no pase o le llamen de una forma diferente. Aquí se le maneja como el cuadro. ¿Sí? Lo que pasa es que ciertos días a la semana o cierto día a la semana en algunas colonias o fraccionamientos es los martes, en otras es los sábados, en la mía son los domingos, se hace el cuadro, que lo que pasa es que cierran la calle, totalmente, cierran el tránsito. De hecho es un poco feo porque mi casa está cerca de donde cierran la calle y mucha gente se empieza a estacionar en la calle de mi casa, como si fuera estacionamiento, ¿no? Entonces al final no puedo salir y pasan, bueno, es cuestión de sentido común, de cultura. Yo he estado, cuando crecía, cuando todavía no desarrollaba mucho mi pensamiento, en contra de los cuadros. Okay. Quiero decir, no hay, tengo entendido, no hay un artilugio legal que los defienda, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos al departamento de tránsito cuando nos dejaban encerrados. Sí. Y los tránsitos no van. ¿No van? No van. Okay. Ya lo hemos hecho varias veces y no van. Entonces yo estaba un poco en contra acerca de esta situación. Quiero decir, tú tienes una casa, el frente de tu casa lo rentas, ¿sí? Alguien lo renta y es ahí donde pueden poner su local, ¿sí? Para vender. Quiero decir, son tendiditos donde en estos cuadros realmente venden herramienta usada, venden antojitos, ropa usada, o a veces traen ropa de Estados Unidos también y la venden. Pero quiero decir, casi siempre son familias, ¿sí? Que van y venden sus productos, las cosas que han usado, cosas que han comprado, ¿sí? Para mejorar un poquito su economía, ¿no? Semanalmente. Entonces, tal vez si nosotros cambiamos nuestro enfoque y en vez de ir a comprar a los centros comerciales gigantes, masivos, que realmente son parte de la inversión extranjera, y compráramos localmente, en la tiendita de la esquina, en los cuadros de nuestra localidad, en los mercados de nuestra localidad, tal vez podamos fortalecer internamente la economía. Tiene sus desventajas, quiero decir, es un poco menos cómodo en muchos aspectos por la manera de comerciar, sí. Pero pienso que a verlo a macroeconomía pudiera beneficiarnos, entre comillas, y ahorita les voy a comentar por qué. Pues sí, yo creo que, no sé si a ti, hasta hemos ido juntos, yo creo. En ocasiones hemos ido a vender cosas que pues ya no usamos y que ahí estamos amontonando. Y sí, aliviana, sí ayuda el ir a vender al cuadro. Y eso es algo muy interesante que sí siento muy necesario que como personas, como familias, como sociedad, pues ya empecemos a cambiar eso, el apoyar la economía local. Ahorita lo vamos a analizar un poco más, pero el ir y apoyar estas empresas transnacionales, el dejarles todo nuestro dinero a ellos, y no apoyar a quien está comenzando su negocio familiar, pues nos estamos afectando entre nosotros. Si nomás comenzamos a que se haya una repartición de la economía, del dinero entre nosotros, comenzamos a avanzar, comenzamos a crecer y nos ayudamos entre todos. Entonces, un ejemplo práctico que podemos comenzar a hacer, pues es apoyar a quien tiene su negocio ahí junto a nuestra casa, al de la tiendita. No significa que siempre vamos a ir, pero si tenemos eso en nuestra mente, pues es más fácil comenzar a avanzar y que todos crezcamos, que la economía interna se fortalezca. Y ahorita les comentaba, entre comillas, esto nos ayudaría.
¿Por qué? Bueno, la inversión extranjera tiene sus desventajas, está claro y lo hemos comentado, pero pienso que también Luis, tiene sus ventajas. Quiero decir, vamos a analizar históricamente a México, su desarrollo inicial, ¿no? Cuando llegó España y conquistó estos territorios de México, llegó una gran inversión económica. De hecho, hubo la colonización, etcétera, y los principales centros económicos estaban desarrollados o impulsados por españoles que provenían de la provincia de Europa, ¿no? De España, ¿sí? Cataluña, todos aquellos lugares, ¿sí? Tiempo después, ¿sí? Han llegado ciertas comunidades extranjeras a México a residir y han desarrollado economía, ¿sí? Por ejemplo, tengo entendido que en Puebla, si es que no me equivoco, llegó una comunidad de origen chino, ¿sí? Que desarrolló economía, que impulsó la economía, que invirtió, ¿sí? Sí. Aquí en nuestra localidad, ¿sí? Es muy conocida por tener uno de los establecimientos más antiguos de ese hablo. No, hablo del corredor comercial Okay. más largo de Latinoamérica, tengo entendido, ¿sí? Este corredor comercial vino a ser consecuencia de que una comunidad menonita llegó e invirtió, ¿sí? Desarrolló trabajo, desarrolló empleo. Gran parte, me atrevo a decir que la mayoría de la economía de Cuauhtémoc está relacionada, está ligada a la cultura menonita. Esta cultura menonita, les platico un poquito para los que no hayan escuchado hablar de esta comunidad, de esta cultura. Son personas provenientes de Europa, muchos provienen de Alemania, de Rusia, he escuchado también que provienen otros, Holanda, tengo entendido que Países también. Bajos. Así es. Son personas, la mayoría altas, tienen sus formas de pensar un poco diferentes a las de nosotros, pero es una cultura que también tiene muy arraigada el trabajo duro, ¿sí? El crecer, el invertir, ¿sí? Y aquí en México, en Cuauhtémoc específicamente, gran parte de la economía se centra en esta inversión extranjera. Sí. Yo pienso que ellos nos han venido a aportar en vez de quitar. Entonces, sí es cierto que la inversión extranjera tiene sus desventajas, pero por otro lado tiene sus ventajas. Sí. Pues es que en el caso de ellos, cuando llegaron, todas estas tierras en las que ocuparon eran tierras prácticamente que antes no había trabajado nadie en ellas. Y ellos vinieron con su maquinaria, con la manera en la que ellos pues saben trabajar, y comenzaron a trabajar la tierra, y pues simplemente vemos ahorita el resultado de todas estas décadas en las que ya han estado aquí trabajando duro, generación tras generación, y ahorita se mueve una economía muy fuerte dentro de ellos en lo que es el corredor comercial. Así es. Y es algo que claro que beneficia, genera trabajos, ayuda, aporta, enriquece culturalmente, y son los puntos buenos, entonces es bueno que analicemos tanto el lado positivo como el lado negativo de las cosas. Y esto me da entrada a un punto muy importante que quería tocar el día de hoy, que se me hace muy interesante. De hecho, pudiéramos hacer perfectamente varios capítulos hablando de esto, ¿sí? Tal vez lo hagamos después, no sabemos. La cantidad de impuestos que cobra el gobierno, ¿sí? A los trabajadores y a las empresas, incluyéndolo ahí un poco con la comunidad menonita. Ciertas colonias menonitas, ¿sí? No pagan la cantidad de impuestos total, ¿sí? Hay acuerdos con gobierno. De hecho, tengo entendido que hasta el día de hoy, ¿sí? Si es por ahí que alguien sabe más de esto, coméntelo por ahí. Los menonitas no pagan predial, ¿sí? Y ciertos impuestos no los pagan. Pero en sus colonias, que no están todas pegadas a nuestra ciudad, ¿sí? Ellos son los que hacen las calles. Ellos son los que hacen inversión a las clínicas. Hay una comunidad, una colonia, no recuerdo su nombre, que tiene el centro de la Cruz Roja, ¿sí? La Cruz Roja, para quien no sepa, es una clínica donde te atienden gratuitamente aquí en México, ¿sí? Entonces, casi siempre las clínicas de esta índole no tienen una inversión tan grande, ¿sí? Al menos aquí en nuestra localidad es así, en nuestra ciudad. Pero el edificio de la clínica de la Cruz Roja, que está en esta colonia menonita, está totalmente arreglado, tiene un diseño arquitectónico, está limpio, cuidado, tiene sus mantenimientos, las calles están bien, ¿sí? Quiero decir, hay una infraestructura de mayor calidad,
¿Por qué? Porque ellos son los que hacen su propia infraestructura. Ellos son los que invierten, ¿sí?, en los materiales, en los procedimientos que utilizan para construir. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos impuestos? Es una gran cantidad de impuestos, ponte a pensar. Si consideramos el impuesto sobre la renta ISR, los IVAs, por ejemplo, todos los demás impuestos, probablemente, tal vez me equivoque, pero entre el 30 a 40% de lo que gana una empresa se va en impuestos, si no es que más. En el seguro para los trabajadores, en las nóminas. Es interesante, de eso yo he escuchado las dos versiones, de que hay ciertos sectores donde no pagan, hablando de ellos, pues sus impuestos, pero también he escuchado de ellos mismos, que ellos lo manejan por una gran cantidad de terreno. Entre todos los que viven ahí, se dividen todo lo que tienen que pagar. Entonces, hacen un solo pago en la cuestión del predial. Había escuchado eso. También en la cuestión de la luz y todo eso, como mencionas, pues muchas cosas ellos lo hacen solos, le meten de su propio dinero, porque si se esperan a que el gobierno venga y les ayude, pues nunca, o va a tardar muchísimo. Exactamente. Y es que nosotros no somos personas conformistas. Estamos totalmente de acuerdo que hay varios culpables de esta situación. Tanto la dependencia de Estados Unidos, el país de Estados Unidos en particular, ¿sí? El gobierno, claro que sí, también ha influido. Pero nosotros como sociedad también hemos hecho cosas malas, ¿sí? No somos conformistas ni estamos echándole la culpa solamente al gobierno, solamente a Estados Unidos. Pero sí es verdad que en cuanto a lo que gana el gobierno, ¿sí?, en cuanto a los impuestos, etcétera, yo pienso que se pudiera hacer más. En cuanto a infraestructura, mira, lo que yo estudié, para que nos vayan conociendo un poquito, es ingeniería civil, ¿sí? Parte de lo que te inculcan mucho en esta carrera, ¿sí?, trata acerca de construcción, básicamente, de estructuras, de vías terrestres. Parte de lo que te inculcan, de lo que te enseñan, es que un país, entre más y mejores carreteras tenga, más vías de comunicación, más medios de transporte tenga de calidad, mejor va a ser la economía. Las carreteras de calidad, ¿sí? Y vemos tal vez el ejemplo de varias carreteras que unen ciertas localidades, ciertas ciudades, que están en malas condiciones, ¿sí?, que no están del todo siquiera transitables, ¿sí?, en comparación con nuestro vecino del norte, ¿no?, que sería Estados Unidos. Sí. Entonces, si analizamos esta situación, tal vez haya algún problema. ¿Qué es lo que está pasando entre medio? Nosotros damos el impuesto, ¿sí?, y pasa algo en la administración gubernamental que no se ve reflejado del todo en la infraestructura, en la inversión ciudadana, en lo que necesitamos. Y yo creo que aquí hay una palabra clave, ¿no? Corrupción. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, si de algo se habla en México, es de la corrupción, y lo vemos mucho hacia el gobierno, de que el gobierno tiene una gran cantidad de corrupción dentro de todas sus áreas. Y es verdad, porque entre más subes de poder, pues más oportunidad tienes tristemente, de estar al acceso de los recursos públicos, y se les hace fácil pues comenzar a robar, y esto pues no es algo de lo cual no se sepa antes. A lo largo de nuestra historia está marcado por ello, pero también creo que es un problema que tenemos nosotros como sociedad, sin generalizar, ¿verdad? Como personas hacemos muchas cosas que en nuestro entorno decimos, no, pues es que esto no afecta a nadie, pero si lo sumamos con todo lo que hacen los demás personas, pues terminamos afectándonos muy fuertemente. Y pienso que tristemente el gobierno que tenemos, en muchos aspectos, no digo que en todos, pero en muchos aspectos sí es un reflejo de la sociedad. Sí, definitivamente. Es un reflejo, porque ¿por qué hacemos trampa, o por qué se hace trampa tan seguido en las escuelas,
a la hora de hacer exámenes, Proyectos. cuando vas con tu patrón en donde estás trabajando, llevas dinero, necesitas ir a pagar cosas, ¿por qué se nos hace fácil no dar las cuentas claras, no entregar el cambio? Y ahí lo estoy hablando desde una perspectiva pequeña como individuo, pero lo que te decía, sumándolo a todo lo que hacemos como sociedad, pues terminamos haciendo un gran problema que se llama corrupción, que lo traemos lamentablemente pues muy arraigado Exactamente. y que es necesario desprendernos de ello para poder pues comenzar a generar cambios que realmente tengan trascendencia en las personas. Y es que ahí comentas algo muy interesante, Luis. El gobierno es el reflejo de la sociedad, es el reflejo del pueblo, ¿sí? Yo pienso que es difícil esperar tener un gobierno de excelentísima calidad, de primer mundo, si no somos una sociedad de igual manera. Sí. ¿Sí? Es algo que hay que analizar y que hay que pensar. Y esto me lleva a lo siguiente, tal vez es un tema un poco complicado, ¿no? Un poco, pudiéramos hacer otro podcast totalmente de este tema únicamente. Hablar acerca de la democracia, ¿no? ¿Es la mejor solución? Quiero decir, el que está más preparado, la persona que más tal vez tenga la oportunidad de merecer o que mejor desarrollaría un trabajo, no es el que lo desarrolla, es el que gana, políticamente hablando, ¿sí? Eso se habla de la democracia. Las personas que votamos no siempre estamos del todo preparadas. No. O sea, la decisión que tomamos como colectivo en México no siempre es la mejor, es la democracia. Yo pienso que es un buen sistema político para resumidas cuentas. De hecho, en México hubo varias peleas para que se desarrollara, se pudiera ser México un país demócrata. Exactamente. Un país liberal, ¿no? En aquellos tiempos que luchaban los conservadores contra los liberales, fueron varias luchas, varias batallas que desarrollaron. Y yo pienso que es un buen sistema, pero que tiene sus desventajas y que realmente nos pudiera terminar afectando. Porque las personas más preparadas no son las que están en el poder, ¿sí? Y realmente hay una inflación grande en puestos políticos. Por ejemplo... Vemos a exfutbolistas que tal vez, o sea, no lo aseguro, ¿verdad? Si están preparados o no, pero vemos pues no a exfutbolistas en cargos de gobierno, a actores. Ay, no. Exactamente. Y, o sea, y no estamos diciendo que por ser actor o ser futbolista vayas a ser mal presidente, pero si reconocemos su historial, sí, lo que han pasado a lo largo de los años con estas personas, pues tal vez no son las mejores opciones. Y se vio en esos casos bastante corrupción, por cierto. Y es que también creo que es un arma de doble filo, porque también hay gente muy preparada en todos los aspectos, en los académicos, en todo, pero que su fin no es ayudar a los demás, que su fin es beneficiarse pues a él mismo. Y ahí es donde también yo veo un gran peligro, un gran peligro también en la gente con gran preparación, pero que tal vez moralmente o éticamente pues no están bien y a veces causan un mayor daño. Exacto. Pero pues ahí es entrar a un criterio muy profundo de análisis, porque tampoco queremos a alguien con una muy buena intención, con muy buenas intenciones, pero pues que no sepa nada. Exactamente. Que no sepa implementarlas. Ajá. Necesitamos a personas con valores. Los valores pienso que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. El respeto hacia todas las personas. Se oye mucho del respeto a los mayores, por supuesto que sí, pero el respeto a todos. A quien está en la calle, a quien trabaja en una empresa grande, a quien va caminando por la calle, a quien trabaja haciendo casas. El respeto es algo que debemos dar a todas las personas sin importar el estatus social, el cómo se encuentra económicamente. Y pues por mencionar un ejemplo, y es algo que hemos ido perdiendo, los valores, la familia se ha ido destruyendo.
Y pues la situación en la que nos encontramos no son coincidencias, son muchos factores que si los juntamos, pues nos arrojan el México que hoy tenemos. Exactamente. Pero lo bueno es que si tenemos vida, si tenemos hoy oportunidad, podemos hacer cambios. Así es. Podemos hacer cambios. Y pues no sé tú qué pienses, hablando un poquito acerca de cómo estamos en cuestión de valores, de educación como personas. Sí. Yo pienso, miren, si analizamos que el ser una potencia mundial, la pregunta inicial, ¿no? del programa, es meramente económico. El hecho de tener valores, el hecho de respetar a los demás, yo pienso que puede haber un país que los tenga muy implementados, pero que no afecte económicamente. Tal vez sí, pero no totalmente, porque son varios factores los que aplican ahí. Aunque lo que sí es verdad es que grandes potencias que tienen un ingreso per cápita por persona muy alto, tienen estos valores. Eso es una realidad. Algo que se me hace interesante, ¿verdad? Y que tiene que ver con la administración personal. Yo entiendo la economía, no somos expertos de ninguna forma, ni pretendemos serlo. Simplemente platicamos acerca de estos temas y nos gusta pensar, analizar las cosas. Pero yo económicamente veo dos conceptos muy grandes. La economía personal, la economía familiar, la economía en casa y la macroeconomía, ¿sí? Economías grandes, empresas, por así decirlo, ¿sí? Empresas grandes, ¿sí? que tienen una influencia grande. En cuanto a la economía personal, la economía familiar, bueno, ¿qué tan conveniente es gastar inmensidad en, por ejemplo, regalos de Navidad, ¿no? Lo que pasó el 25 de diciembre, Sí. en las cenas, ¿sí? Por ejemplo, en el consumo de alcohol, que yo pienso que es una de las cosas en las que las familias más gastan en México, en lo que más se va el dinero. Y semana tras semana. Exactamente. En cuanto a economía personal, economía familiar, yo pienso que conviene saber administrar el dinero en esos aspectos, no ser consumistas, cuidar nuestras cosas. Pero si nos vamos a una macroeconomía, ¿sí? Podemos entender que el consumismo, la producción, la venta y el desechar los artículos son beneficios. Entre más haya movimiento económico, entre más se venda, ¿sí? Mejor es la economía a nivel macro, ¿sí? Pero para que se pueda seguir vendiendo, se tiene que seguir tirando, ¿sí? Y es aquí donde vemos otros conceptos como la obsolencia programada, ¿no? Que es otro tema muy interesante. Pero lo que es verdad, ¿qué afecta más o qué beneficia más? ¿Qué piensas tú? ¿Cuidar la economía personalmente o seguir siendo un país consumista, ¿sí? Que impulse de esa manera a grandes empresas, como por ejemplo el Buen Fin? Okay. Generalmente en muchas áreas de la vida pienso que lo que hacemos tú y yo y lo que hace cada persona tiene un impacto muy grande. Muchas veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen nuestras palabras, nuestros hechos, lo que actuamos. Entonces yo soy muy de la idea, en muchos aspectos, de que lo que hacemos como personas sí influye y sí es importante. Sí, entonces, ante esa pregunta que me planteas, yo diría que es más importante el comenzar a cuidar a las finanzas personales. Exacto, pudiera ser. Porque así, si comenzamos cada uno a aportar en lo que podemos, en lo que tenemos a nuestro alcance, al final el impacto es mucho más grande, es mucho más sólido y más fuerte. El consumismo es algo que, como lo pienso, nos afecta mucho, beneficia a la economía. Beneficia a pocos, afecta a muchos. Afecta a las familias, nos afecta a nosotros. ¿Qué pasa en estas fechas en donde estamos de fiestas? El dinerito que juntamos, el dinero que nos ha costado mucho trabajo, exactamente, muchas horas de esfuerzo. Exacto. Ahí vamos a las tiendas. No estoy diciendo que comprar o regalar sea malo, por supuesto que no, pero ahí vamos y damos una gran cantidad, o si no es que más, o nos endeudamos
Nos endeudamos por cuestiones materiales. Exactamente. Y al final, eso es algo muy interesante. Por tener cierto estatus, Ajá. o sea, incluso. Terminamos generando deuda a nivel personal, pero es interesante cómo a nivel nación, a nivel país, generamos Exacto. deuda. Y si lo analizamos, siento que mucho de la razón de eso viene de la raíz de que como personas no cuidamos, no tenemos una educación financiera. En las escuelas, Exacto. en las universidades, a las ingenierías se nos enseña que lo más alto que puede aspirar el ingeniero es a llegar a una gerencia, Exacto. a aspirar a un puesto alto dentro de una empresa, pero ¿por qué no se nos enseña a plantar nuestro propio negocio? Entonces, la economía es algo que debemos de cuidar como personas, comenzar a informarnos. Exacto. Cometemos muchos errores, derrochamos mucho dinero y al final pues terminamos afectándonos. Exacto. No sé tú qué pienses, pero yo conozco a familias, a personas, no, sin decir nombres ni nada, que gran parte de su vida, de lo que yo los he conocido, viven endeudados, en Y donde pasa. el dinero sale a raya porque hay que pagar aquí, hay que pagar allá, y al final no se puede crecer en ese aspecto porque no hubo un hábito sano. Y no hubo ese hábito sano porque nunca nadie lo enseñó. Y a veces las personas vamos así, queremos todo ya y no nos detenemos a pensar el por qué estamos así como persona, como familia, como sociedad. Entonces, ese es un punto, el consumismo Y es que nos afecta. está relacionado con un fenómeno que actualmente le conocen, o yo lo he leído acerca como el fenómeno del click. ¿Sí? Ujú. Nuestra generación, las generaciones atrás de nosotros un poquito, ¿sí? Las generaciones que vienen, están creciendo con tecnología. Crecimos con tecnología, crecimos con internet. Ujú. Ese es un cambio generacional muy grande en comparación con nuestros padres, ¿sí? O con nuestros abuelos, tal vez. Lo que pasa es que ahora tú lo que quieras ver, lo que quieras estudiar, lo que quieras tener, muchas veces lo tienes al alcance de un clic. Ujú. Si quieres comprar algo, lo compras rápidamente. Si quieres solicitar un préstamo, tal vez haya muchas variedades en esto, pero cada vez se está abriendo un poco más es más fácil. plataformas para esto, ¿no? Eh, Se le conoce como el fenómeno del clic, que nosotros queremos todo rápidamente, Sí, ¿sí? ya. Sin batallar. Ujú. Pero es que está la contraparte también, Luis. Imagínate tener la situación. Y es que es la frase tan popular, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere y tal vez no. Porque ponte a analizar una situación. Ahora no de una familia extremadamente pobre, de una familia tal vez promedio en nuestra ciudad. El hombre es trabajador, la mujer es trabajadora, ¿sí? La pareja, lo que sea. Trabajan y tienen que mantener a sus hijos. Probablemente el hombre gane 1,500 o 2,000, la mujer también. Estás hablando de un sueldo de más o menos 3,000, 4,000 a la semana. Considera los gastos de un bebé, De la luz. los gastos de la luz, los gastos básicos para tener una vida digna, ¿sí? Probablemente el dinero que se gana en esa semana se va en eso. ¿Y cuándo vas a adquirirte un carro? ¿Sí me explico? Entonces, a menos de que adquieras deuda. adquieras deuda. Ese es el problema que se tiene con la economía. Es un tema bastante complejo, es difícil cuidar el patrimonio personal, el patrimonio familiar. Es importante, pero también es difícil porque muchas personas no pueden salir de la situación en la que están. Aunque quieran, aunque ese dicho que ahorita mencionaste de que el pobre es pobre porque quiere, pues qué feo, ¿no? O sea, imagínate que tú estás hundido en una situación donde son demasiados factores que están encima de ti y te vienen a decir eso, pues
te afecta terriblemente. O sea, Exactamente. no está bien eso. Tú tienes que sacar una casa aquí, ¿no? Con los dichosos puntos de Infonavit. Mm. Terminas pagándola en 30 años. O Pues sea, sí. Ay, no. sí me explico. Sí. Y vete a la situación. Ah, Te enfermas, se enferman tus hijos, alguien de tu familia se enferma, ¿sí? Vas al IMSS, ¿no? El dichoso seguro que todo te paga, pero te dan la cita en 2 o 3 meses, ¿no? Cuando tu problema se va a afectar todavía más, tú necesitas la operación tal vez rápido, ¿sí? Sí. Entonces, no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero yo he conocido situaciones en las que con personas allegadas a mí han tenido que optar por ir a un seguro privado, ¿sí? Una clínica particular, a hacerse sus intervenciones, Mm. ¿sí? Para beneficiar su salud, para que no se afecte más, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto cuesta una cirugía? Es cara. Muchísimo dinero. Y si tu ingreso no es tan grande, ¿cómo la vas a terminar pagando? Te Mm. tienes que endeudar. Es que es un círculo vicioso. Sabemos que es un problema, pero también es difícil salir de ahí. Sí. Y es que hay muchas cosas que no podemos controlar. Me gustaría ahorita tocar lo del sistema de salud, porque ahí tengo también unos puntos que quiero compartir. Pero antes de eso, pienso que gran parte de la clave para no llegar a un punto en el que ya los factores no te dejan salir de ahí es inculcar valores, principios, educación acerca de estos temas en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Porque conforme uno va creciendo, más responsabilidades hay. No sé cómo sucede, pero tienes que pagar por todas partes. O Y entre sea, más ganas, más gastas. ajá, y, no Pasa. y a veces es bien curioso que aunque no tengas mucho, o a veces que recibes mucho dinero, se va, se va el dinero. Y cómo es que a veces te acomodas a un sueldo bajito, ganas más y parece ser que te rinde igual, ganas más y parece ser que te rinde igual. Y son fallas que estamos teniendo en que no estamos sabiendo administrar, no estamos sabiendo cómo invertir bien nuestro dinero, cómo cuidarlo. Pero pienso que una solución efectiva que podemos aportar o que podemos tener es un despertar de los jóvenes, por así decirlo. No quiero decir que los adultos no puedan hacer esto, pero por lo mismo que tú mencionas, ya teniendo familia, teniendo los gastos de una casa que se paga por crédito, teniendo el gasto de un auto que se está pagando, teniendo los gastos de la gasolina, De la comida. de la canasta básica, ah, los bebés, híjola, que es mucho dinero. Muchísimo. Se llega a un punto, a una cierta edad, en donde no digo imposible, pero sí es muy difícil ya salir de esa situación. En cambio, no sé cómo la veas tú, pero pienso que aunque un niño o un joven haya nacido en un hogar donde no hay recursos económicos, sí influye en eso, pero sí hay salida. Si en ese joven se le hace un despertar de cuidar su dinero, de comenzar a que cuando comience a recibir sus primeros pagos, no lo comience a gastar, a derrochar, a tener ahí guardado, a invertir. Si me explico, pienso que en los jóvenes hay solución, mucho más fácil que en un adulto Totalmente. que ya tiene su familia y ahí veo un área de oportunidad para México, para nuestro país, de todos los que ahorita nos encontramos afortunadamente en una buena edad, en donde podemos generar cambios fuertes, sólidos, pero si se nos pasa el tiempo, por ejemplo a ti, a mí, a quien vea pues esto, a quien escuche lo que estamos hablando, si se pasa el tiempo y no actuamos, Exacto. pues vamos a terminar donde mismo
no quiero decir que nuestras familias vamos a terminar en el mismo ciclo en el cual está una gran mayoría de la población mexicana. El sistema te absorbe. Y es muy interesante eso que comentas acerca del tiempo. Yo pienso que el tiempo es algo de lo más valioso que tenemos como seres humanos, ¿no? Yo tengo un ejercicio que siempre hago en los diversos trabajos que he tenido, que es contar cuánto tiempo me tarda comprar algo, ¿no? Cuando voy a adquirir algo pues un poquito caro, por así decirlo, para mi economía. Hago la cuenta hasta mentalmente, ya en automático, de cuántas horas de trabajo me va a conseguir, me va a costar ese artefacto. Y es un experimento muy, muy padre porque te vas a limitar un poquito. Y ponte a pensar, ¿cuántas horas de trabajo te costaría una casa? Sí. Es triste esta situación, pero es que está la otra cara de la moneda, invertir nuestro dinero. Y es una materia totalmente interesante, tal vez desconocida, pero yo siento que la palabra clave aquí es contactos. Saber conocer a la gente. Yo pienso que, obviamente aquí en este podcast no trata de emprendimiento ni trata acerca de cómo debes de crear tu empresa, no es nuestro enfoque, no somos Carlos Muñoz ni nada parecido. No, para nada. Pero yo pienso que el primer paso para lograr el emprendimiento es tener contactos. Es una situación compleja, difícil, no todos lo logran, definitivamente. La mayoría no logran tener algo sólido. Es estar conscientes de eso. Es estar conscientes de eso, pero intentarlo. Sí, y siento que como mexicanos, y hablando como que encaja muy bien esto que voy a decir, que muchas veces no tenemos las cosas que queremos para comenzar algo, para comenzar algún proyecto, alguna idea. No se tienen todos los factores que deseamos, las circunstancias perfectas no están, pero muchas veces es necesario comenzar a avanzar, dar un pasito, dar otro pasito, comenzar a dar, y conforme uno va avanzando, va agarrando forma, las cosas se van acomodando, uno va viendo cómo hacerlo mejor, cómo pues realizarlo de una mejor manera. Y eso yo lo veo mucho en la vida. Me pongo a hacer alguna cosa. A mí me gusta mucho arreglar, me gusta arreglar motores, me gusta arreglar máquinas, como que en general me gusta arreglar las cosas. Y muchas veces, si te soy sincero, no sé bien el cómo se va a hacer todo. No lo sé muy bien, pero simplemente comienzo, y conforme uno va avanzando, no sé cómo explicar, pero van llegando las ideas de que, ok, va por acá y va por acá, o esto, si lo vuelvo a hacer otra vez, por ahí no va. Pero pienso que a la hora de comenzar pues a realizar un proyecto personal o familiar, pues simplemente hay veces que es necesario comenzar. Exactamente. Comenzar. Tener la iniciativa. Sí, y empezar a caminar. Sí. Aunque tus pasos no sean muy grandes, comenzar a darle, porque yo me pongo mucho a pensar, me gustan mucho las analogías a mí, y me pongo mucho a pensar que una persona, por decirlo de alguna forma, puede estar toda su vida dando vueltas en círculo, toda su vida está dando vueltas en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo. Y así quiere, o no está despierto, o no sé qué pasa, pero puede estar de alguna manera dando vueltas en círculo. En cambio, alguien que aunque sus pasos sean pequeños, o a veces poquito más grandes, pero comienza a dar pasos, vamos a poner el ejemplo de pasos pequeños, comienza a dar pasos pequeños en una dirección que se fija. Exactamente. Al pasar el tiempo, la persona que siguió dando círculos va a seguir dando círculos. Por más rápido que avance. Y la otra persona, que aunque dio a veces pasitos pequeños, o a veces dio pasos más grandes, se va a encontrar mucho más cerca de la meta del proyecto,
que se trazó, Exacto. que se trazó. Y eso es necesario atrevernos a hacerlo. Platico rápidamente, hay mucho miedo, no sé si generalizado, pero yo pienso que sí en mucha parte de las personas, en los mexicanos hay mucho miedo a, a intentar las cosas. Hay un talento bien grande, Mucho talento. mucho talento. Hay genios por todas partes. Y no estamos hablando de otros países, estamos Sí. hablando incluso de nuestra ciudad. Exactamente. Gente muy capaz, pero hay mucho miedo. La gente no quiere atreverse. Platico rápidamente, yo trabajé un tiempo en una empresa de aquí de Cuauhtémoc que se dedica a todo lo que tiene que ver con la producción de manzana. Y me tocó conocer ahí a un señor que me llamó mucho la atención lo que él me platicaba. Me dejó muy sorprendido, la verdad. Ese señor ya llevaba, no voy a mentir, es lo que recuerdo, ya llevaba alrededor de unos 30, casi 40 años trabajados ahí. Y él nos platicaba que él en todo ese trayecto de años no había tomado vacaciones como tal. Tal vez mintió, o sea, no voy a decir que le creó al pie de la letra. Pero ese señor y le preguntamos, ¿y por qué hace eso? Tenía miedo de perder su trabajo. Y le decíamos, ¿y qué hacía usted? Por como yo lo escuché realmente sincero. ¿Quién sabe, verdad? Tal vez hay mentira. Él nos platicaba que lo que hizo durante todos esos años, que si sigue ahí, tal vez todavía lo está haciendo, es que cuando le tocaba sus vacaciones de la empresa, él lo que hacía era cobrarlas, pero seguir trabajando, seguir trabajando. O sea, las cobraba, pero no descansaba ni nada, simplemente seguía trabajando. Y la respuesta que nos dio a mí y a mis compañeros fue que él hacía eso por miedo a perder su trabajo, que se me hace una situación muy triste. O sea, Exacto. no podemos juzgarlo de que está muy mal, porque ahí son muchos factores que no conocemos de su vida, pero sirve como caso el presentar de que sí hay miedo en las Exacto. personas. Nos da miedo el atrevernos. No sé tú qué piensas acerca de eso. Sí, yo pienso que realmente el mundo es de los que ejecutan las ideas, no de los que las tienen. ¿Sí? Esa es una realidad. Por más ideas que tengas, si no las llevas a la práctica, bueno, pues hasta ahí se van a quedar. ¿Sí me explico? Como una idea que ni siquiera comunicaste, tal vez. ¿Sí? Entonces es muy interesante eso. Y también me da entrada esta anécdota que platicas, que por cierto tenemos muchas. Ahí en los diversos capítulos les platicaremos algunas graciosas, otras para pensar. Sí. Nos han pasado muchas cosas. Pero me da entrada a un tema bien interesante del que pudiéramos hablar muchísimo tiempo, va a ser podcast muchos, que es la ley del trabajo en México. Quiero decir, la mano de obra barata en México. ¿Conviene o no conviene? La mano de obra aquí en México, en comparación con la de Estados Unidos, por dar algún ejemplo, ¿sí? Es más económica. Por eso muchas empresas de Estados Unidos, de otros países inclusive, han venido y han desarrollado empresas aquí, ¿sí? Los sucursales de sus empresas productoras aquí, ¿sí? Vemos, por ejemplo, empresas automotrices, ¿sí? Que desarrollan motores, que desarrollan carrocerías aquí, sí. Y de muchas otras índoles. ¿Sí? Es interesante. Y algo que tiene que ver mucho con eso, bueno, la ley del trabajo, ¿no? Mencionas acerca de las vacaciones. En México, realmente las vacaciones es un tema a analizar, ¿verdad? ¿Son suficientes? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Porque está para pensarse. Tengo entendido que en otros países, por ejemplo de Europa, las condiciones laborales son mejores en muchos de los aspectos, en cuanto a horarios de trabajo, en cuanto a salarios mínimos, etc. Entonces, si bien la mano de obra barata en México, la ley laboral en México, puede atraer empresas, inversión extranjera, también afecta a la economía personal. Por eso te digo, yo veo la economía como economía personal, economía familiar y macroeconomía, empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es más conveniente? Tener un sistema que realmente, ¿sí? Refuerce al trabajador, que realmente lo defienda, que realmente vea por él, por su salario, por su salud,
por su calidad de vida, o por el otro lado, un sistema como el que tenemos actualmente, donde la mano de obra es barata, pero hay más inversión extranjera. Híjola, pues es que yo me sigo inclinando más a tratar las áreas desde los individuos. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad que vivimos ahorita es la realidad de las transnacionales, donde llegan y llegan y llegan aquí a México y sí, generan muchos empleos y qué bueno, ¿verdad? Pero no hay mucha dignidad ahí, no hay dignidad. Es bien interesante cómo México es uno de los países donde por promedio de persona se trabaja más a la semana. O sea, somos de los países donde a la semana las personas trabajan demasiadas horas. Exacto. Y eso no se ve reflejado no tan ni en lo económico ni en las prestaciones que se dan en los empleos. Exacto. Yo me inclino más a tratar a que en un futuro se hagan pues políticas, cambios pensados hacia las personas. No quiero decir que estoy en la razón, pero conforme veo el panorama, conforme veo la situación en la que nos encontramos y en la que hemos venido arrastrando durante las últimas décadas, es la realidad de que no se está pensando en las personas. Exacto. Se piensa en las empresas. Sí, vengan empresas, vengan acá, aquí Gasten pueden, nuestros recursos, ajá, contaminen. aquí los impuestos comparados con otros países no les van a salir tan caros. Hay muchas lagunas fiscales de las cuales se pueden aprovechar. Vengan acá y, y ante un panorama que tal vez mucha gente no ve, dice, wow, qué padre, ya viene ahora esta empresa y va a generar muchos empleos, sí, qué padre, pero no se está viendo el hecho de que de alguna manera se está pues aprovechando estas empresas de las personas, de la mano de obra barata mexicana. Exactamente, que es una mano de obra de alta calidad. Uh-huh. Realmente México es uno de los países con mejor mano de obra en el mundo y las empresas transnacionales lo saben. Uh-huh. Y ahí está el claro ejemplo. Pero sí, es un tema totalmente digno de analizarse, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo creo que si nos enfocamos en los beneficios de este sistema, pues es que hay más empleo, ¿no? O más creación de empleos a corto plazo, tal vez. Pero bueno, es un tema pues a que sería bueno considerarse que lo tratáramos en un a capítulo. profundizar, a profundizar. Exactamente. No sé si te gustaría, a mí me gustaría dar una reflexión final, no sé si también a ti, Sí. acerca de esto, de la situación en la que estamos en México. Claro que sí. Yo pienso que México está donde está porque también hay que voltear a ver al pasado. Hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Históricamente en México han pasado muchas situaciones, han existido guerras, batallas, corrupción, peleas por el liderazgo, ¿sí? por gobernar nuestro país, que tarde o temprano nos terminaron afectando. ¿Sí? Esa es una realidad. La manera en la que nosotros hemos invertido nuestro dinero en lo personal y en la macroeconomía tal vez no es la mejor, ¿sí? No es fácil, no estamos diciendo que encontramos la solución al problema de México, que en este podcast está lo mero bueno y que los gobernantes deberían de verlo para poder sacar a México adelante, para nada, No. porque es un tema difícil salir de esta situación. Lo que sí es una realidad es que debemos de intentarlo, de tener una iniciativa, nosotros como jóvenes, intentar salir adelante, ejecutar nuestras ideas, no quedarnos simplemente con la creación de las ideas, que claro que es importante, pero también es importante ejecutarlas. Lo más probable, y tal vez es un panorama un poco desalentador, es que la economía de México no mejore. La inflación va en aumento, quiero decir, desde Salinas de Gortari y tiempos aún anteriores han existido depreciaciones de la moneda, inflación cada vez mayor. El panorama no apunta es esperanzador.
Pero lo que sí es esperanzador es que nosotros ahora tenemos algo muy importante que es tiempo y que es energía, ¿sí? Entonces hay que saber aprovecharlo, nosotros como jóvenes, en nuestras familias, en nuestros trabajos, intentar invertir nuestro dinero, intentar gastarlo sabiamente, ¿sí? Dejarnos de lado el consumismo, que es un tema totalmente amplio, pero saber que lo importante no son las cosas materiales, no es mantener un estatus. Hay otras cosas todavía más importantes. Esa es mi perspectiva y yo creo que si enfocamos eso y realmente lo aplicamos a nuestras propias vidas, pudiéramos tal vez no salir de la pobreza, ni mucho menos, pero sí cambiar nuestra manera de ver el mundo e intentar ser felices con lo que tenemos. No es ser conformista, es intentar salir adelante, pero siendo conscientes de que las cosas materiales, el dinero, para nada nos va a traer la felicidad. Iniciamos este podcast con la pregunta: ¿qué significa ser potencia? Y sí, casi siempre el ser potencia lo hemos enfocado hacia algo económico, pero muchas veces el ser potencia también tiene que ver con la cultura. La falta de lectura es un problema que afecta en México. Si leyéramos más, si estudiáramos más, si nos preparáramos más, otra sería la situación. No estoy diciendo económicamente, el estudio no te asegura para nada tener una buena economía, pero el ser potencia tal vez no sea solo en el aspecto económico. Podemos hacerlo en el aspecto cultural, en el aspecto científico, en el aspecto artístico. Apoyar a nuestros artistas locales, nacionales, porque talento hay y hay mucho. Falta apoyarlo, falta ejecutarlo. Esa es mi opinión. Pues me ha gustado mucho. Pienso que es bueno tener momentos de reflexión en donde te sientas a hablar de cómo están las cosas, qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que está pasando y hacia dónde está apuntando la tendencia. Pienso que hay solución para nuestra nación, para nuestro país, sí la hay, pero también de estar conscientes que no podemos generar cambios instantáneos. Los cambios realmente sólidos son aquellos que pues tienen buenas bases y saber eso es estar conscientes de que conllevan tiempo. Creo que este es un tema muy amplio en el cual tocamos la punta del iceberg. Y queda mucho. Y queda muchísimo que hablar. Veo un panorama, lo veo con esperanza, tampoco sin estar con los pies, estando con los pies en el suelo. Creo que necesitamos reaccionar. Las personas, los jóvenes, necesitamos comenzar a pensar bien qué es lo que queremos, a atrevernos a hacer las cosas, comenzar a alzar la voz, a reflexionar, a atrevernos a hacer preguntas, a atrevernos a cuestionar lo que se nos ha enseñado, lo que traemos inculcado nosotros mismos, porque hay muchas cosas que realmente no benefician, no ayudan, no aportan. Y como bien lo decías tú, el saber que ser potencia realmente no abarca solamente el ámbito económico, abarca lo cultural, el cómo estamos en la educación, los valores que tenemos inculcados, el cómo administramos nuestro tiempo, el respeto que tenemos entre los demás. Son muchos factores, pero creo que si comenzamos a hacer cambios, aunque no sean muy grandes, podemos comenzar a mejorar como país. Espero que conforme pase el tiempo podamos juntos, tú, yo y todos los que quieran estar, sumarse, podamos ir construyendo un mejor país, una mejor sociedad, que podamos buscar una vida más digna en todos los sentidos, y no me refiero únicamente en lo económico, que crezcamos como personas. Y pues eso sería de mi parte, y pues estoy contento, estoy emocionado también gracias por escucharnos, ¿verdad? Así es. A las personas que nos escuchan, y esto es una plática en donde intentamos Amigos. reflexionar, Así es. pensar, hacer cambios
y comenzar a avanzar, dar pasos, ¿verdad? Así es. Les repetimos, no encontramos la solución de los problemas, son problemas amplios, complejos, pero sí podemos platicar un momento, reflexionar acerca de esto, intentar ver atrás hacia el pasado, qué es lo que ha sucedido, por qué estamos donde estamos. Es una plática entre amigos, no pretendemos, repetimos, ser expertos en nada. Simplemente queremos expresar nuestra opinión y compartirla con ustedes. Que de igual forma, si alguien tiene alguna otra opinión, quiera complementar algo o inclusive está en contra de algo que hayamos dicho nosotros, Sí. puede comentarlo perfectamente aquí. Estamos abiertos a cualquier opinión, ¿verdad? Esta es nuestra primera emisión. Ujú. Es nuestro primer capítulo de este podcast llamado La Tónica. La tónica. ¿Sí? Estamos muy contentos de poder presentárselos y esperamos que sea el primero de muchos. Sí. Que este proyecto crezca, vaya avanzando y que sobre todo que les guste, que lo escuchen. Si estás hasta este momento escuchando nuestra plática, pues te agradecemos por esta situación. Gracias por el tiempo, ¿verdad? Así es. Y llegan muchos capítulos más, tenemos planeado muchos temas. Igual si tienes algún tema de curiosidad que te intrigue, te interese, déjalo también por aquí en los comentarios para nosotros poder verlo, platicarlo en otro podcast. Se vienen cosas muy padres, se vienen cosas interesantes, se vienen pláticas un poquito difíciles, Sí. otras un poquito más divertidas, pero estamos contentos de comenzar este proyecto. Si estás hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Gracias, saludos.